Y justamente en estudios estamos con el expresidente del Congreso de la República, Daniel Abu Gataz. Don Daniel, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A ver, para hacer un análisis de la coyuntura que siempre está movida en nuestro país, pero parecía, nos guste o no, llegar a un punto de tranquilidad política, al menos entre las fuerzas políticas en el país. Es decir, esta convivencia que había entre el gobierno de Dina Boluarte con la mayoría parlamentaria y una de las principales minorías es Fuerza Popular. A partir de esto de Joaquín Ramírez, ¿cree que se haya resquebrajado esa convivencia, por no decir alianza? Bueno, es que lo de Joaquín Ramírez tiene trascendencias bastante profundas en la política peruana, ¿no? O sea, no olvidemos que esto viene del año 2014, cuando él tenía un rol preponderante, jefe de campaña, financista, asesor principal, número 2 del partido de Keiko Fujimori. Ya en ese entonces se sabía, el año 2014 se inicia este proceso, de que había dinero sucio por medio, y no era, digamos, novedad para Keiko Fujimori, ¿no? No olvidemos que Keiko Fujimori venía del escándalo con el Banco de Crédito, de recibir dinero ilegal de parte del principal banco del país, y el país estaba conmocionado, estábamos conmocionados con todo lo que se había destapado de Odebrecht. Entonces, en todo este contexto, ¿por qué cae ahora, digamos, Joaquín Ramírez, ¿no? Es lo que habría que preguntarnos. ¿Qué más hay, como tú bien señalas, la alianza de Fuerza Popular con el gobierno? ¿Por qué el gobierno fuerza esto, ¿no? Aparentemente, ¿por qué? Las dos conferencias de prensa que dieron el ministro de Justicia y el ministro del Interior o son muy brutos o han sido intencionadas. Ahora, porque uno diría, don Daniel, bueno, pero a ver, finalmente la decisión de un operativo de esta magnitud, de incautación de 295 bienes a Joaquín Ramírez y a la organización en todo caso, es pues una decisión fiscal y aprobada por un juez. Es verdad, operativizada por la policía, pero en todo caso no tiene que ver con el gobierno necesariamente. En lo absoluto. ¿Y qué salieron a decir ellos? Que esto era una obra del gobierno, que esto reflejaba el accionar. Entonces, si hay una interferencia, con lo cual tendría que estar conchavada, por utilizar un término popular, la fiscal de la Nación, eso sería sumamente grave, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde va todo esto? Yo dudo que pierda el cogobierno del Congreso, no es solamente con Fuerza Popular. No, claro. Están las demás fuerzas, se va a mantener este cogobierno del Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, sin duda, sin embargo, Fuerza Popular tiene un peso muy importante, es la primera minoría, 24 congresistas no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa, puede generar, comenzar a generar inquietudes al gobierno, pero estamos viendo cuál es la dinámica, ¿no? Hace 2 semanas, cuando comenzaron a haber ciertas fricciones, le dieron 48 millones al Congreso de la República por encima de los 881 que ya le dio, y estamos en el mes de abril, o sea, ni siquiera se ha acusado el primer semestre y ya les han dado un adicional de 48 millones, un poco como señores, cállense. No sabemos cuál ha sido cuál era la razón de fondo que había, ¿no es cierto?, salvo que era la votación por la vacancia. Entonces, desde mi punto de vista, el voto no por la vacancia costó 48 millones de soles al pueblo. Eso los ha pagado el pueblo. Ahora, de ahí a lo que estamos viviendo el día de hoy, en la conferencia de prensa del día de hoy, prácticamente, yo personalmente no veo ninguna solución a la crisis que está viviendo el norte del país, ¿no? O sea, no es que tú dices, bueno, estamos haciendo mal esto y vamos a cambiar. No, o sea, es más de lo mismo, o sea, son más promesas en el aire que no tienen financiamiento, que no tienen capacidad de gestión, que no tienen los técnicos, no tienen... entonces, un grupo de avenedizos que ha ido acompañando a la señora Boluarte, que eso es otra avenediza que cayó en la presidencia porque así está diseñado nuestro sistema constitucional. Entonces, el país está en manos de un grupo de gente
que está pisando huevos. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver, sería bueno que la gente vea la entrevista que le hizo Mario Ghibellini al ministro Tello. A mí me dio vergüenza ajena. Es decir, Un poco más llora. Están fuera de la realidad en este momento. La conferencia del día de hoy es un Perú que no es un Tumbe, es un Piura, un Lambayeque que no está pasando lo que ellos creen que está pasando. Lamentablemente no les da la capacidad probablemente. Ahora, pensemos cómo han llegado, ¿no? O sea, el primer ministro ha llegado a ser primer ministro porque era abogada que estaba siendo probablemente expectorada del cargo de viceministra, de vicepresidenta. Y la gente que ha entrado de buena voluntad, salvo uno que otro, tú no puedes decir que sean gente que está en capacidad de resolver los problemas que tenemos el día de hoy. Lo más grave de todo esto es que con los mecanismos que se han venido utilizando, como por ejemplo la reconstrucción, el fracaso del sistema de la reconstrucción, quieren ahora imponer otro sistema similar. Otra institución. Mucho más grande incluso. Mucho más grande sobre las cenizas de esta que no ha logrado ningún resultado. Entonces, tú dices, ¿no se dan cuenta que esto no funciona? Entonces, si no se dan cuenta que eso no funciona, no se dan cuenta que el problema principal recae en el Ministerio de Economía, que no hay manejo y, digamos, control sobre los recursos que el Ministerio de Economía entrega. O sea, el Ministerio de Economía dice, yo reparto reparte. Y he estado oyendo yo en la radio, temprano del día de hoy, varios alcaldes distritales que les ponían la hoja que tienen que es para pedir los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas y decían, ¿qué cosa es esto? No saben qué es, no saben cómo llenarla. Y yo quiero recordar una cosa que a mí me intentaron censurar por plantear un plan de gestores a favor de los distritos más vulnerables del país, para que los ayuden y los capaciten para poder hacer y realizar las obras. Y mi gobierno, pues era el gobierno de Ollanta Humala, salió a desacreditarme, el ministro Castilla, y dijo que eso era función del Ejecutivo y de que ellos iban a poner los gestores en los distritos. Estamos hablando del año 2011. 2023, han pasado 12 años. Sí, porque lamentablemente seguimos con el mismo problema desde hace décadas. De incapacidad de gestión. Exacto, sabemos que los municipios no saben gastar y así lo dicen además los alcaldes y piden apoyo, pero no reciben el apoyo. Yo estoy seguro que si tuvieran un poco de humildad y reconocimiento de sus incapacidades y le tocan la puerta a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, por ejemplo. Señores, necesitamos a sus técnicos para hacer las obras. A Capeco, necesitamos a sus técnicos para las obras. A tantas instituciones que tienen gente, la Universidad Nacional de Ingeniería. Pero no ves ninguna actitud, ningún reconocimiento de que no tienen la capacidad de hacer las cosas. He estado leyendo, hay un pueblo que está incomunicado desde febrero. Estamos abril. Y desde febrero no ha sido el Estado peruano capaz de abrir una trocha para que esta gente reciba alimentos, agua. Hay zonas en Tumbes y en Piura donde la gente literalmente está viviendo sobre el agua hace semanas y pidiendo motobombas, pidiendo ayuda. Y uno se pregunta, ¿por qué tiene que demorar tanto las acciones más inmediatas y de emergencia? Mira, si existe un mecanismo que es gobierno a gobierno, si tú tienes la capacidad de hablar con 4 o 5 embajadores, te pueden mandar pues 5 aviones Hércules cargados de motobombas. ¿Cuánto demora? 24 horas venir de China, 15 horas venir de Europa, 8 horas venir de Estados Unidos. Y tienes 1.500 motobombas de gran capacidad puestas en el país. Pero yo honestamente no entiendo. O sea, pero uno diría, Daniel, que dado que hay esta pues buena convivencia, ¿no? Por no llamar alianza con el Congreso de la República, donde claramente no están con la actitud ni de interpelar ministros, ni de censurarlos, como hemos visto en otros gobiernos, pues tienen la cancha libre para poder hacer lo que tienen que hacer, que es ejecutar, pero no lo hacen. Pero dime, ¿tú crees que en algún gobierno, sea el de Alan García, que en paz descanse, el de Ollanta Humala o el del propio Toledo, hubieran permitido que estas poblaciones estén abandonadas con el agua hasta la cintura durante 2 meses y no hubieran interpelado al ministro de Vivienda o al ministro de Agricultura o a quien corresponda? O sea, si no hay, actualmente no hay ninguna acción de parte del Congreso. Entonces, el Congreso y el Ejecutivo se han
convertido en uno solo, un ente autoimpune que se cubren las espaldas el uno del otro, que no participan de la vida pública porque no tienen soluciones, no tienen respuestas, tienen su Ministerio de Economía con las arcas vacías el día de hoy, que no tiene ya fondo de contingencia, no tiene dónde sacar la plata. Dijo que iba a dar 8.000 millones, no ha podido dar ni 200. 200 millones dice que va a dar. Los bonos los sigue dando, todavía no los termina de dar. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Y yo ahí sí hago un llamado a la Sociedad Nacional de Minería, que son la gente, digamos, más responsable. Eventualmente las otras sociedades que podrían participar, la Sociedad Nacional de Industrias, la Universidad Nacional de Ingeniería, la academia, que hagan un esfuerzo. Tienen empresas que pueden hacer obras por impuestos, tomar el toro por las astas. Yo sé que todo esto toma tiempo, o sea, tú no haces una obra para hacer un puente, o sea, tú no le puedes pedir, por decirte, a las Bambas, oye, hace un puente en Piura que necesitamos para poder cruzar el río. Toma tiempo hacerlo, pero alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que liderar, alguien tiene que proponerlo, alguien tiene que tocar la puerta, buscar las soluciones, mostrar, mira, por lo menos mostrar interés en ayudar a la gente. Yo tuve una experiencia, Omar, déjame contar, una experiencia con esto cuando yo les ofrecí, porque yo convoqué, fui el primero que reunió a los 2.200 alcaldes en un congreso acá en el Perú, y les ofrecí que les íbamos a votar. Cuando yo incumplí, fui a dar explicaciones. Y me dijeron, señor Botas, lo que importa es la intención. Sabemos que usted ha intentado, ¿no? Entonces, si por lo menos intentas y luego fracasas, pero lo intentaste, yo creo que has hecho lo que podías hacer. Y Daniel, ¿cuán serio es lo que hemos visto y escuchado la semana pasada? Es decir, la presidenta Dina Boluarte intentando ir a determinadas zonas inundadas en el norte del país y es literalmente expulsada a punta de gritos y diciéndole, ven, inúndete acá, pisa aquí, para que veas cómo estamos viviendo los piuranos, cómo estamos viviendo los tumbesinos. Pero pese a eso, nada ocurre o nada pareciera ocurrir o solucionar el problema que tienen. Es que hay algo que el que no ha estado cerca del poder no lo puede realmente comprender, entender, que es la borrachera de poder, que es como que si hubiera una droga que toma control de tu cerebro. Y yo creo que tanto el premier como la presidenta de la República están totalmente emborrachados de poder, ¿no? Incapaces de ver la realidad, indolentes, ¿no? O sea, no, porque lo que tú me estás contando, bueno, todo el mundo sabe lo que pasó cuando trataron de ir a Piura y no tener la más mínima preocupación por esa gente. Y acá seguimos viviendo normal y seguimos caminando normal y salen en sus conferencias y tienen sus cosas y paralizan el tránsito 50 minutos para que salga la señora de su casa y la gente... Ahora, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Ya no va a ser un sur enfurecido. Va a ser el norte enfurecido y también esto llega a San Martín, llega a Madre de Dios, el problema llega a Ancash, ha llegado a varias zonas, entonces vas a tener todo un país que está indignado, enfurecido. Porque claro, es interesante, ¿no? Uno conversa con diversos congresistas en este momento, ya de diversas fuerzas que antes te decían, sí, vámonos en el 2024, el adelanto de elecciones, nosotros estamos a favor. Ahora no, ya cambiaron de opinión, ya cambiaron de posición, porque claro, dicen, la cosa ya se calmó, mejor nos quedamos hasta el 2026, que es lo que también quiere el gobierno, valgan verdades. Pero están contando con esto, con la frustración, el desánimo, la desesperanza de una población abandonada literalmente bajo el agua. Mira, si no se toman medidas concretas con gente que tenga digamos, el liderazgo y la capacidad de decisión para sacar esto adelante, me refiero en el periodo sea cuando sea las elecciones, tiene que haber un cambio radical. O sea, tiene que haber un cambio radical en tanto en lo que es el tratamiento de la crisis social como la crisis política. Ambas áreas tienen que ser trabajadas para cuando sean las elecciones, ¿no? O sea, a mí no me extrañaría inclusive pensar de que ya estén pensando en un proyecto de permanencia, ¿no?
Más allá del 2026. Más allá de 2026. O sea, ¿Este gobierno, el de Dina Boluarte? Sí, a mí no me extrañaría. O sea, estamos hablando ahí. ¿Quién es su principal soporte? Es el Partido de Renovación. El Partido de Renovación no es un partido que sea esencialmente democrático, es un partido que no cree en la democracia como la concebimos nosotros, tiene otro concepto. Avanza País, le sigue la ruta que le marca Renovación. Ni qué hablar de Fuerza Popular. Fuerza Popular, sabemos la historia de permanecer en el poder a través de una dictadura que es el origen del fujimorismo. Entonces, los tres grandes grupos en ese momento en el poder, en el Congreso, no son movimientos que uno pueda decir que viven una vida democrática pura como la que todos creemos que se debería vivir en el Perú. Y además de eso, que espero no sea así en realidad y estés exagerando, porque sería muy peligroso lo que estás mencionando, pero mirando de acá al 2026, si es que duran hasta el 2026, a ver, ¿qué se está construyendo justamente en este periodo? ¿Qué se está construyendo con el desánimo, el enojo, la apatía de la población? ¿Qué proyectos se está construyendo hacia el 2016 y qué está gestando este periodo? ¿Qué va a gestar este periodo hacia adelante? Es decir, Pedro Castillo puede quedar chiquito frente a lo que se venga. Mira, en este momento, si hicieran una encuesta, ¿quién tiene las preferencias? Es el señor, el ex premier Aníbal Torres. Aníbal Torres está canalizando todo esto. O sea, todo esto están trabajando para Aníbal Torres. Es como que hubieran puesto toda una maquinaria de errores y de incapacidades para hacerle la campaña, el terreno, o sea, abandonar a la gente, maltratar a la gente, no atender a la gente. ¿Quién va a captar eso? La gente ya sentía que a su candidato, el de su origen, había sido o ha sido destituido, según lo que la gente cree, digamos, abusivamente, por utilizar un término. Porque lamentablemente es la narrativa que ha calado, pese a que no es cierto. Es esa, es esa. O sea, la gente piensa de que ha sido injustamente cesado en el cargo. ¿Quién está capitalizando toda esta narrativa? Es Aníbal Torres. Y Aníbal Torres está caminando solito en la cancha. Creo yo que la carencia de partidos políticos, lamentablemente, porque en ese momento tú no tienes un partido político que tenga una plataforma de técnicos, ni que tenga nada, ni analistas políticos, ni comité político, ni nada. O sea, no, salvo Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, yo creo que, no sé si Acción Popular pueda todavía llamarse partido político, no existe, y eso es más de lo mismo. O sea, no hay un movimiento, se hablaba de que venía Añaños. Añaños es un hombre muy competente, es un gran hombre, un tipo de primera, pero ¿con quién? ¿Con qué? O sea, ¿con qué base social? O sea, ¿quién lo ubica? ¿No? O sea, ¿quién lo ubica en el espectro político? Y además de eso, ¿no? ¿Cuál es? A ver, ya ni siquiera pensando en el 2026, hoy en día, de los políticos que ejercen el poder, del Ejecutivo, del propio Congreso de la República, quieren quedarse hasta el 2026, muy bien. ¿Cuáles son los ejes programáticos? ¿Cuáles son las reformas que se tienen que impulsar? ¿Cuáles son los grandes temas que tenemos que aprobar para empezar a cambiar lo que tenemos hasta el momento? Claro, se supone que eso se tiene que estar trabajando en un partido político, donde tú puedes estar inclusive convocando a reuniones en universidades, estás planteando debates, estás discutiendo temas, estás priorizando qué son las situaciones, cuáles son los ejes temáticos que deben manejarse, las prioridades en un gobierno, qué vas a hacer con la administración pública, qué vas a hacer con la meritocracia, qué vas a hacer con los cargos de confianza, si van a seguir o no van a seguir existiendo cargos de confianza, qué vamos a hacer para institucionalizar el país de una vez por todas, darle valor a nada de eso se está viendo en este momento. Absolutamente nada. No está en la agenda. Y si tú quieres, te lo digo porque lo he buscado, si tú quieres tratar de aportar en esto y buscar dónde puedo ir a hablar, no hay. O sea, lo único relativamente constituido son estos ciudadanos que han hecho esta propuesta, hicieron una propuesta para adelanto de elecciones, creo. Más allá de eso, ahora puede ser que yo
por mis labores, esté desconectado de la realidad y no conozca y sí exista. No digo que no exista. Ahora, se equivoca la presidenta Dina Boluarte al tratar de insistir con un gabinete que para muchos ya está desgastado, que ya cumplió un ciclo, que no solo está desgastado, sino que para algunas zonas del país como el sur y centro no son interlocutores válidos para en este momento haya paz social. Es que justamente los mantiene por eso, porque a pesar de los muertos, a pesar del rechazo popular, siguen en su puesto, no los va a mover. ¿Para qué los va a mover? O sea, ¿para qué va a traer a otro para probar? O sea, bueno, este es un gobierno que ha construido un mecanismo de impunidad. Entonces ya tienes tú 2 ministros y un primer ministro y una presidenta que tienen 60 fallecidos, acusaciones de participación directa, indirecta, qué sé yo, por 60 ciudadanos fallecidos. No es absolutamente nada. Ni el Congreso, hay unas acciones de la Fiscalía, no sabemos ni podemos intervenir en el tema, es un tema que la Fiscalía lo tiene que manejar, pero ya sabemos cómo se manejan los temas en la Fiscalía en términos de tiempo, ¿no? O sea, decimos en un sistema judicial que no tiene plazos, ¿no? ¿Hasta cuándo? O sea, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público no existen plazos. Entonces no existe justicia, no existe, tú no sabes si eres acusado injustamente o si fulano es culpable o no es culpable. ¿Qué pasa con todos los que se acusó por el tema de Odebrecht? La época que vivimos quizá es una de las más desoladoras, es decir, de no saber ni tener claridad de qué es lo que va a venir, qué es lo que vamos a hacer, si estamos construyendo o no un mejor país, es decir, todo aquello que pensábamos que teníamos en las buenas épocas, recordarás todavía en el boom económico, ¿no? El Perú, la estrella a nivel mundial del crecimiento, todo eso pues ha quedado no solo relegado, ¿no? Eso ha quedado en el pasado y no era tal cosa la que teníamos. Y no solamente eso, sino que también han quedado relegados los voceros, ¿no? O sea, porque antes por lo menos teníamos unos voceros que hacían gala y defensa del éxito del sistema económico. Ahora nadie sale a defender las AFPs, nadie sale a defender el sistema económico, nadie sale a defender el Ministerio de Economía y Finanzas, que es... Entonces, ¿qué ha pasado con toda esa gente? O sea, toda esa gente también se ha recluido, o sea, se ha retirado no se quieren ver involucrados en lo que estamos viviendo. Pero todavía ahí sí podemos discrepar, todavía hay ciertos pilares fundamentales en materia económica que felizmente se mantienen, ¿no? Y por eso es que el Perú al menos no tiene una inflación tan desbordada como otros países, como Argentina. Hay cierto margen al menos de que se está resguardando. La pregunta es hasta cuándo también. Mira, yo no sé, honestamente quisiera algún día poder entender el sistema de medición de la inflación en el Perú, pero diría que hemos tenido que comprar en la empresa donde trabajo un producto que el mes pasado se compró a 10, este mes me ha pedido 20. 100% de incremento de un mes. Se ha duplicado. Y no es el único. No es el único. O sea, en promedio, lo que ha habido en el año pasado, te puedo hablar de la empresa donde trabajo, ha sido más de 45% de incremento. Entonces, nos hablan de una inflación de 8. Claro, con el mecanismo de qué cosa es lo que miden, qué peso le dan a cada cosa. Claro. Pero ¿cuál es la inflación real de la familia? ¿Tú crees que la familia cree que la inflación es de 8%? No, sí, cuando claro. El huevo pasó de 6 soles a 12 soles del kilo? No, yo no digo que no haya incremento de precios. Claramente hay un incremento de precios. Y no solo hay incremento de precios, lo concreto es, y lo doloroso va a ser que hay pobreza, que en este momento en el Perú hay hambre. Se ha incrementado. Se ha incrementado la pobreza y no cabe ninguna duda. El trabajo no es el que había hace 10 años. Se ha precarizado. Entonces, claro, uno dice, oye, esos son los temas de fondo. He leído un artículo en Gestión, justamente, que hablaba del rol del BCR en el control del monetario, en el control de la inflación. La estabilidad de precios. Y donde te dicen que no son solamente los elementos que maneja el Banco Central de Reserva, o sea, hay otros elementos que influyen en la inflación, que es lo que ha pasado, que eso ahí no dicen nada, ahí no dicen nada. Pero todo esto a la gente, mira, tenemos un pueblo
Mira, es admirable, la gente soporta todo lo que soporta. Te digo yo la verdad que a veces digo, bueno, agradezco a Dios todo lo que tengo y lo que puedo vivir y lo que puedo, pero ya, o sea, ¿hasta dónde la gente va a aguantar? O sea, ya ¿hasta dónde va a llegar este abuso, este abandono? Honestamente, yo no puedo entender. Pero a veces parece que esa pregunta justamente es la que se hacen nuestros políticos en este momento, ¿no? ¿Hasta dónde va a aguantar la gente para yo quedarme, para pasearlos, para decirles un día sí adelanto Claro. elecciones y luego no, ya cambiamos de No, opinión? eso es lo que yo te decía, pues, porque de repente lo fraseé mal. O sea, yo creo que Dina ya se dio cuenta de que haga lo que haga no va a pasar nada. O sea, ella confunde la crisis climática que estamos viviendo, ¿no? O sea, que eso a todos nos ha bajado al piso, o sea, es por la paralización del país, con la calma que hay aparente todavía en el sur. Ahora, si en un par de meses esto vuelve a ser un hervidero, ya con otras características, lo peor de todo es que nos van a forzar eventualmente, digamos, que llega el hervidero y ya se debe obligar a renunciar la señora y todo. En un año vas a tener una elección con las mismas condiciones, con la misma gente, Con los mismos partidos políticos. con los mismos partidos no se han políticos. reformado. Entonces, no vas a tener ninguna posibilidad de cambio. Entonces, ¿queremos eso? ¿Queremos eso? Salvo que, no sé, se tome control de otra manera, ya digamos que no tendrían que ser, bueno, no podrían ser constitucionales, ¿no? Sí, claro, que es Ya, bueno. digamos, es una tómbola, es algo que no podríamos predecir qué puede pasar, ¿no? Podrían tomar el Congreso y eventualmente tomar el Ejecutivo. Bueno, esperemos no llegar a esos extremos, ¿no? Me imagino. me preocupa tu silencio. No, te digo, yo no sé qué diferencia habría honestamente, porque, mira, seguir en esta situación de inacción total, de abandono total con la gente, si alguien está dispuesto a hacer algo, que lo haga. Daniela Bogotá, muchísimas gracias, expresidente del Congreso. Un panorama desolador, como podemos hablar de estos temas. Vamos rápidamente a una pausa, venimos con más.